Solo quedan recuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, es por supuesto una semana dominada por el Mundial, ¿no? Por lo que vaya a ocurrir mañana en Qatar. Pero la realidad argentina, la política sigue su curso, siguen ocurriendo cosas aquí en el país. Una muy importante sucedió el 6 de diciembre con la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Una condena que por supuesto no está firme, es una condena en primera instancia, pero que motivó un video de defensa de la vicepresidenta muy vehemente, en el que además dejó un dato muy importante desde el punto de vista político, que es el hecho de que ella anunció que no va a ser candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, y dijo, no va a tener fueros el año próximo, con lo cual expresamente manifestó, si quieren venir a detenerme, deténganme, dijo la vicepresidenta de la Nación, palabras más, palabras menos. Y queremos analizar cómo queda el escenario político después de esta renuncia de quien, por supuesto, ocupa el centro de la escena política. Estamos en comunicación con Federico Zapata, politólogo. ¿Qué tal, Federico? Buen mediodía. Buen mediodía, Marcos. Gracias por el llamado. Gracias por atendernos, Federico. Bueno, lo decíamos, ¿no? En una semana en la que el fútbol se ha convertido en el hecho dominante y en el que todos estamos mirando, y es también un hecho político desde siempre, ¿no? El fútbol. No sé si coincidís ahí. Sí, totalmente. Pero bueno, hoy es parte de la dinámica, digamos, donde la sociedad encuentra en el fútbol la excusa para no tener que vincularse con la política. Es un poco, digamos, está en una situación de hastío muy grande, ¿no? La sociedad con la política, y bueno, es como la excusa perfecta. Y una necesidad de festejo, ¿no? Sí. El encuentro que no te permite la política, que no te permite la gestión. En Argentina hace un largo tiempo, digamos, y bueno, obviamente en la última década muy acentuado. Federico, ¿cómo viste y cómo estás viendo, porque ha sido un hecho que tuvo repercusiones y las va a tener, la renuncia de Cristina Fernández a cualquier tipo de candidatura el año próximo, por lo menos la expresión de la renuncia? ¿Cómo está reacomodando el escenario en un anuncio que sin duda tiene impacto en el oficialismo, pero que también reacomoda a la oposición, ¿no? Absolutamente. Yo pienso que Cristina Kirchner de alguna manera lo que encontró en el fallo, no creo que haya sido una decisión intempestiva en el momento de su declaración, sino que lo que encontró en el fallo es una posibilidad, digamos, una excusa, una posibilidad de poner una pausa a la candidatura, digamos, que de alguna manera el peronismo le estaba imponiendo de acá al 23, y que probablemente, y si no se modifican las condiciones económicas y políticas del país, probablemente vaya a ser la peor elección del peronismo en toda su historia. Entonces, de alguna manera está diciendo, bueno, vamos a abrir un paréntesis y en todo caso evaluará, digamos, más cerca de la elección si ha tenido alguna posibilidad de recomponer su relación con la sociedad hoy que está muy deteriorada para estar en condiciones de competir. Esto que algunos, digamos, llaman operativo clamor, en realidad es básicamente si ella logra, digamos, de acá hasta próxima la elección, digamos, tener una forma de relación con la sociedad, o si en todo caso, si eso no es así, tiene la posibilidad de no ser ella la abanderada de lo que podría ser una eventual derrota histórica del peronismo. Eso me parece que es como el contexto racional de lo que está ocurriendo. Después, por eso digo una pausa, porque los políticos hay que creerles lo que hacen y no lo que dicen, y en ese sentido me parece que hay que esperar, hay que ser prudente en cómo esto termina, con qué desenlace termina esto. Ahora bien, digamos, en el corto plazo, obviamente que esto implica tirar del mantel del sistema político, porque para el peronismo kirchnerista es un problema muy serio, no tiene ningún referente hoy digamos, Cristina está muy baja, eso es cierto, pero también es cierto que no tiene ningún otro referente para poder suplir ese lugar. Entonces, digamos, queda en una situación de muchísima fragilidad y debilidad. Hay que ver, digamos, cómo se logran enderezar en las próximas semanas. Me imagino que va a depender mucho, digamos, de la capacidad que tenga Massa de ordenar la economía y por lo tanto de proyectar una oferta electoral, y si eso no se logra, posiblemente que el kirchnerismo vaya a ensayar una opción más radicalizada, más nítida, más parecida a una situación de Podemos española, digamos. Claro.
Y por el lado de la oposición, te diría que se abren ahí como dos dinámicas. Una dinámica es que queda un espacio en el centro, digamos, porque digamos, digamos sobre todo, digamos, no en el centro político, sino en la centralidad, me refiero. No estando Cristina, se abre una rendija importante para el peronismo no kirchnerista, digamos, que en este caso, digamos, tiene hoy como único representante posible de ese experimento a Schiaretti. Habrá que ver los próximos meses cómo se acelera o no con una eventual candidatura, pero evidentemente hoy, con Cristina abajo del ring, a Schiaretti, digamos, se le abre una ventana interesante. Y después en Juntos por el Cambio se abre una gran pregunta, que es básicamente, Cristina también los ayudaba a ordenar la interna, ¿no? Claro. O sea, digamos, y sobre todo a Macri, era como, digamos, el gran motor a partir del cual Macri podía levantarse en una interna, porque obviamente la oposición se han quedado sin la dirigente que tiene mayor imagen negativa. Entonces, hay que ver, digamos, si este hecho de consolidarse en los próximos meses no termina haciendo crujir un poco una oposición que ya venía atravesando una crisis muy profunda de liderazgo, que no viene encontrando un mecanismo para resolverlo, digamos, en el marco de un Milei que sigue midiendo 15, 20 puntos, digamos, y que por lo tanto sigue en carrera. Claro. Federico, entonces el oficialismo tiene dos opciones, básicamente. Apostar a una recuperación, o aunque sea un horizonte de recuperación económica con una baja de la inflación, lo que podría poner en carrera a Sergio Massa, o si esta ida al centro, llamémosle, no funciona, radicalizarse, buscar una opción bien kirchnerista para por lo menos conservar lo propio. Claro, esa opción les permitiría, digamos, ir hacia una derrota, pero hacia una derrota que le deje un núcleo muy sólido de poder, que no tenga el riesgo de la ruptura del bloque del 2015, ¿no? Claro. Y obviamente que en un escenario como ese, Cristina no compitiendo, digamos, se garantiza, digamos, que no es, digamos, la responsable de la derrota. Y bueno, y sería un camino para apostar, digamos, al fracaso del gobierno del 2023, que sería como la vía a través de la cual ella encuentra finalmente un canal de recomposición de la relación con la sociedad. Es como una hipótesis que tiene, digamos, muchos encadenamientos causales, que no es fácil, pero también son muy pocas las opciones estratégicas que hoy tiene Cristina, ¿no? Son todas como malas opciones, la realidad, ¿no? Bueno, es parte de un liderazgo que está en un momento de ocaso, está en un momento de repliegue. El peronismo tiene un déficit crónico de liderazgo en los últimos 10 años y no ha podido reemplazar ese liderazgo, pero es un liderazgo que se ha ido achicando electoralmente, achicando demográficamente, achicando conceptualmente, tiene muchas dificultades para proyectar un programa de gobierno, un proyecto de país. Y bueno, y ese es el entuerto en el que están metidos. Federico, la opción es Schiaretti, que puede ser una buena alternativa, como decías vos, en el caso de que Cristina desaparezca de la escena como candidata. ¿Se puede complicar en el caso de que sea Massa el candidato, teniendo en cuenta que por ahí puede haber una disputa por los votos del centro? Bueno, si efectivamente se resuelve la situación económica de tal manera que le permita más a competir, yo creo que el experimento de Schiaretti debería tener una pata de volumen político importante en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires para compensar, digamos, la maquinaria del aparato del peronismo en ese territorio, que es el 40% del electorado, digamos, ¿no? O sea, digamos, debería haber una ingeniería muy inteligente ahí, porque efectivamente, como vos bien marcás, Massa un poco que trabaja en la misma pecera que Claro. Schiaretti. Ahora, tiene un problema Massa, digamos, aún si le van las cosas bien, que es que de alguna manera debería colgar digamos, al cristinismo. O sea, eso camina con una alianza con el cristianismo, salvo que Massa precipite una situación de tensión muy fuerte, que también podría ocurrir, porque Massa es bastante audaz en el sentido, pero digo, en principio, de no mediar una crisis política entre el cristianismo y Massa, también es cierto que Massa con el cristianismo le pone un techo, digamos, Claro. le pone un techo importante. Entonces, digamos, efectivamente, a Schiaretti, digamos, el mejor escenario sería digamos, que compita una fórmula más pura del cristianismo. Pero bueno, en el caso de que Massa esté compitiendo con el cristianismo adentro, lo que va a tener que hacer es, digamos, acelerar una construcción muy importante, digamos, una construcción sólida, muy importante, que no pueden ser las viudas del kirchnerismo, que tiene que ser algo nuevo, renovado en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, para tener volumen electoral ahí y poder correr, digamos,
sin una desventaja electoral tan importante, ¿no? Federico, muchísimas gracias por este análisis, como siempre. No, por favor, un gusto escucharte, Marcos. Ha sido un gusto. Federico Zapata, politólogo, bueno, hablaba de la opción Schiaretti también, ¿no? De cómo el hecho de si se mantienen los dos polos de la grieta, la posibilidad de Schiaretti de ir por el medio puede tener cierta solidez, pero si va Massa por el oficialismo, allí se estaría compitiendo en la misma pecera. Schiaretti va a seguir con su proyecto nacional. La semana próxima se va a producir una nueva foto con Facundo Manes, probablemente. Y en los próximos días también se va a iniciar una campaña de tipo mediático en la que se va a visualizar a nivel nacional, principalmente en los canales de Buenos Aires, esto que Schiaretti llama el modelo Córdoba y que busca exportar a la nación como una alternativa para salir, por un lado, de la grieta y por el otro lado, de la crisis. Es un escenario en formación, un escenario que todavía está asimilando el hecho de que Cristina no vaya a participar, si es que mantiene su palabra, y que se está configurando en cuanto a las distintas opciones que se podrían producir el año próximo, pero es un escenario tan dominado por la crisis económica que todo es precario, todo es provisorio y todo precisamente va a ir configurándose de la mano de los efectos de esa crisis tan compleja que está viviendo el país.